Saludos amigas y amigos y bienvenidos a una nueva edición de A la Raíz, donde analizamos en detalle los problemas y las preocupaciones que tienen los puertorriqueños. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Néstor Duprey, catedrático asociado del programa de Ciencias Políticas y de la Maestría en Gobierno y Política Pública del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es un prolífico autor, historiador, analista político e intelectual público, podríamos decir también, sin duda alguna, donde en esta ocasión lo hemos invitado para que converse con nosotros sobre su opinión de cómo ve la campaña política en Puerto Rico a menos de 70 días de las elecciones generales, que se celebran el próximo 5 de noviembre del 2024, sin contar los días del voto adelantado, o sea que comienzan un poco antes. Néstor, buenas tardes. Saludos. Para ti, saludos, y para quienes nos ven y nos escuchan en esta ocasión. Néstor, las elecciones del 2024 traen unas particularidades que podríamos decir que son nunca antes vistas. Hay fenómenos como las alianzas políticas que se llegaron a ver en Puerto Rico a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y aunque regresan en esta ocasión con unas dificultades que no existían en el pasado, pero a eso se añaden otras particularidades que van a estar presentes en estas próximas elecciones: candidaturas independientes, así es, candidaturas por nominación directa, dos partidos que ya no se pueden decir partidos emergentes, sino que son dos partidos que ya van a participar en su segunda elección con una confianza, con una estructura política, con unos récords ya para presentarle al electorado y con un éxito ya, ¿verdad? Incipiente, eran partidos que la pasada contienda electoral enfrentaban su primera elección, y con dos partidos que habían dominado la política en los últimos 60 años, pero en esta ocasión se van a enfrentar a un proceso electoral con una erosión marcada en su base electoral que ya viene de las pasadas elecciones, podríamos decir que ya desde las pasadas dos elecciones. Mira, la mesa está servida, adelante. Yo creo que hay varios elementos que tenemos que colocar como variables a observar de cara a este proceso. Obviamente ni tú ni yo tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar de aquí a 70 y pico de días que ocurre el evento electoral. Pero sí hay unas variables cuya conducta en las próximas semanas nos pueden indicar por dónde podría ir el resultado del evento electoral. En primer lugar, como tú muy bien señalas, tenemos un escenario donde los partidos hegemónicos en los últimos 60 años en el país, Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista, llegan con una base electoral bastante erosionada, mucho más el caso del Partido Popular, que registró una reducción de más de 60,000 electores de la primaria interna del 2020 vis a vis la primaria interna del 2024. En el caso del Partido Nuevo Progresista, la base electoral está prácticamente intacta. De hecho, el PNP registró un crecimiento mínimo, pero crecimiento al fin, en el número de electores que participaron en la primaria del 2024 con relación a la primaria del 2020. Pero el reto del PNP es otro. Parecería ser que, a pesar de que el Partido Popular tiene una base electoral mucho más pequeña, tiene una cohesión a nivel municipal que podría ayudarlo al medio plazo. En el caso del PNP, pues ha sido quizá un poco más difícil en la cúpula mantener o proyectar la unidad. Hemos escuchado las expresiones del gobernador, que está prácticamente alejado de la controversia, alejado de la cotidianidad electoral, está, como dirían en la calle, quitado para todos los efectos. Ahora bien, tenemos un segundo elemento, y es la presencia, por primera vez desde 1948, de una alianza electoral. A pesar de que la ley electoral no la permite, ha habido una convergencia, un apoyo mutuo de candidaturas entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Eso pues ha colocado un fenómeno pues inédito
en la historia del bipartidismo reciente en el país, que es que por primera vez está en duda cuál será la segunda fuerza político-electoral en esta elección. No veíamos ese fenómeno desde 1952. El tercer elemento es la presencia de una serie de candidaturas al margen de las estructuras tradicionales de los partidos políticos. Tenemos candidaturas independientes y tenemos dos candidaturas de legisladores incumbentes que, producto de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues van a tener que aspirar por el mecanismo de nominación directa, el senador Rafael Bernabe y la representante Mariana Nogales. A eso hay que añadirle el elefante en la sala. La primaria del Partido Nuevo Progresista fue un ejemplo de cómo un asunto coyuntural logró movilizar electores contra el incumbente, contra el gobernador y provocarle la derrota, que es la frágil situación del sistema eléctrico de Puerto Rico y la sensación que tienen un grupo considerable de ciudadanos, en este caso electores también, de que la actual relación entre las entidades que administran privadamente la red eléctrica de Puerto Rico, tanto en la producción, la generación, como en la distribución, pues no satisfacen la demanda mínima de los consumidores en Puerto Rico. Y ya vimos que ese asunto tiene un efecto político devastador. Son elementos que están ahí. Ahora, hay una serie de situaciones estructurales que también hay que colocar en la mesa. En primer lugar, las graves dificultades de la Comisión Estatal de Elecciones para poder mostrarse preparada ante los ojos del país de cara al evento electoral, lo que introduce un elemento de inestabilidad, incertidumbre sobre qué va a ocurrir con el proceso electoral, que como tú muy bien señalaste, ya comenzó. No es que el proceso viene por ahí, ya está en marcha el proceso para el voto adelantado, para el voto por correo y el voto adelantado a domicilio, que es otra modalidad del voto adelantado. No hay ni tan siquiera el reglamento aprobado para esas tres modalidades de voto y ya ese proceso comenzó. Lo que quiere decir que a un escenario electoralmente fragmentado, con una serie de asuntos coyunturales que tienen un efecto electoral directo ya aprobado en la conducta de quienes van a acudir al evento electoral, tenemos un tercer elemento, que es la incertidumbre que provoca, la sensación de una mezcla difícil de explicar, de desidia y de incompetencia, por ser generoso en el uso del idioma, de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que nosotros vamos camino a uno de los eventos electorales más complejos. Fíjate que no estoy hablando del resultado, estoy hablando de la dinámica del proceso. Yo creo que vamos a uno de los procesos electorales muchos de los más complejos, donde parecería que no hay árbitros en la sociedad civil para poder mediar entre el aparato electoral, las fuerzas políticas que están compitiendo en el evento electoral y la posibilidad de un escenario de resultados inciertos. Y lo segundo, el saldo probablemente mucho más fragmentado del escenario político puertorriqueño luego del resultado de las elecciones. Nosotros hemos vivido experiencias de gobierno dividido, nosotros hemos vivido experiencias de gobiernos que aunque un partido controla la rama ejecutiva y legislativa, las dinámicas internas de ese partido hegemónico provoca un escenario de fragmentación y división. Lo vimos en el Partido Popular en 1964 a 1968 y lo vimos en el Partido Nuevo Progresista en el cuatrenio del 2008, del 2009 al 2012. Son escenarios de fragilidad interna que pueden generar inestabilidad en la gobernanza. Imagínese usted un escenario donde tengamos la gobernación, la comisaría residente en manos distintas, eso puede ocurrir, y un escenario legislativo mucho más fragmentado que el actual. En este cuatrenio tuvimos el Senado más diverso en nuestra historia, podríamos tener un escenario con un Senado mucho más plural que el actual y podríamos tener ese mismo escenario de pluralidad en la Cámara de Representantes, lo que podría generar un clima de gobernanza complicada. Si a eso le sumas la inestabilidad política en los Estados Unidos, que es donde se mueve nuestro ecosistema político,
pues nosotros vamos a tener unos meses que por lo menos para los científicos políticos y los analistas políticos va a ser sumamente provechoso, pero a nivel social puede ser un escenario muy fragmentado con consecuencias complicadas para el país. Néstor, los jóvenes, ¿verdad? Tú y yo somos profesores aquí en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, conversamos con ellos, tenemos el privilegio de ser profesores en un programa de ciencias políticas, siempre nos traen sus preocupaciones sobre lo que está aconteciendo en la política local, internacional en los Estados Unidos. Esa juventud, ¿qué papel va a jugar para estas próximas elecciones? Porque me preocupa lo siguiente, hoy la prensa reseñó que ha habido una baja sin precedente en cuanto a la inscripción de nuevos electores. Eso es correcto. La inscripción de nuevos electores no se limita a jóvenes, pero la inmensa mayoría de los nuevos electores son los jóvenes. En el pasado incluso era motivo de orgullo, tan pronto cumplíamos los 18 años. Inscribirte Para que te dieran la tarjeta electoral y todo eso. Claro, y la ID la podíamos utilizar para ir aquí y allá. Era la identificación. Claro, pero baja la tasa de natalidad. Se une algo que tú llamabas hace unos minutos desidia, que podemos identificar que es el factor presente en esa disminución sin precedente en la inscripción de nuevos electores. El desinterés por diseño. Exactamente. El desinterés por diseño de la Comisión Estatal de Elecciones. Llevamos todo este cuatrienio perdido en cuanto a la inscripción de nuevos electores. O sea, no hemos visto esfuerzos patentes, claros, para que acudan la Comisión Estatal de Elecciones a inscribir nuevos electores en la escuela. Porque luego que los estudiantes se van en cuarto año, pues coger esas personas que ya se fueron sin inscribir va a ser mucho más difícil, porque entonces comienzan a asumir responsabilidades como estudiantes universitarios, técnicos vocacionales, o se adentran al mundo laboral, las complicaciones que trae el comenzar una familia, hace más difícil que una persona saque tiempo para ir a inscribirse. Y ese electorado joven, históricamente, se decanta por el cambio, por visiones distintas de la vida, unas visiones desde su realidad como joven puertorriqueño, un joven que ya no tiene las ataduras que tienen otras generaciones en cuanto a temas políticos, y que más de uno podría pensar que ese poco o ningún esfuerzo porque se inscriban o para que se inscriban es un diseño para que no sean un factor determinante en estas próximas elecciones. ¿Tú concurres con ese análisis que yo hago, o tú tienes una visión distinta? Bueno, yo creo que hay una realidad que la dicen los números. Hay un número contrario a lo que habíamos proyectado los analistas y los científicos políticos, que hemos estado viendo el comportamiento del electorado en las últimas elecciones. A pesar de que era predecible un registro electoral menor, uno tendía a pensar que ese registro electoral menor iba a ser producto de una apatía en la participación de los ya inscritos, no en una reducción sustancial de nuevos electores inscritos. No es lo que se veía y no es lo que se ve, pero aparentemente es lo que reflejan los números. Lo que tendería uno a pensar que hay un fenómeno, y sería interesante ver esa segregación por edad, parecería ser que hay un sector de 18 a 25 años que podría estar manifestando entusiasmo, pero el hecho mecánico de irse a inscribir a votar no se ha producido. Y esto tiene una doble razón. Número uno, la desidia por diseño de la Comisión Estatal de Elecciones, que ha hecho lo indecible para no inscribir electores. O sea, desde la dificultad que presenta el manejo de la plataforma en las redes para ello, desde el no llevar las unidades móviles de la Junta de Inscripción Permanente a escuelas superiores y universidades, y de una campaña de medios bastante tímida, por decirlo menos. Y segundo,
que la estructura de los partidos políticos, con el caso quizá excepcional del Partido Nuevo Progresista, que por su naturaleza de un partido hegemónico por muchos años, la imbricación que existe entre la estructura partidaria y la estructura gubernamental, pues tiene la capacidad de producir un ejército electoral con mucha más rapidez y mucha mayor eficiencia que las fuerzas de oposición. Y en ese sentido podríamos sí ver ese fenómeno, y sería un fenómeno preocupante, me parece a mí peligroso, porque la democracia puertorriqueña en términos de su manifestación electoral daría unas señales de debilidad, más allá de las debilidades institucionales que ya presenta. O sea, nosotros vivimos en una institucionalidad bastante colapsada, con una regresión en nuestra capacidad de gobierno propio por la presencia de la Junta de Control Fiscal, donde tenemos un ecosistema partidario bastante díscolo, es decir, nosotros tenemos coexistiendo dos universos partidarios, un universo partidario que se organiza a la manera tradicional de la política puertorriqueña en cuanto a su relación con Estados Unidos, a cómo ven la relación con Estados Unidos, y tenemos un ecosistema partidario que coincide con ese, que se organiza de acuerdo a las coordenadas ideológicas a nivel global. Partido Social Conservador, de un entronque bastante parecido al social cristianismo, la democracia cristiana en otros países, o al lado más conservador del Partido Republicano en Estados Unidos, y una izquierda progresista identitaria bastante parecida a la ala izquierda del Partido Demócrata o a la izquierda identitaria europea, que están presentes en la vida política puertorriqueña. Pues a eso habría que sumarle una apatía electoral y una reducción significativa de electores que apuntan a una debilidad institucional de la democracia puertorriqueña. Yo creo que luego de las elecciones del 2024, uno de los retos que tenemos, por ejemplo, los que estamos aquí haciendo pedagogía desde la universidad, en el caso nuestro aquí en la Universidad Interamericana, tanto en el programa de Ciencias Políticas a nivel subgraduado como en el programa graduado de Gobierno, es mirar el estado actual de la democracia electoral puertorriqueña. O sea, yo creo que ya es hora de mirarla a la luz de lo que a todas luces es un deterioro institucional y el efecto que eso tiene en la práctica gubernamental. Nosotros todavía yo creo que vivimos mirando nuestra realidad política desde el recuerdo del pasado y no desde la actualidad. Y yo creo que hay que comenzar a plantearse eso, y va a ser un área interesantísima para poder trabajar con nuestros estudiantes, y no hay duda de que más allá de la observación cotidiana de los fenómenos políticos, hay una mirada mucho más ancha desde la academia que probablemente va a tocar hacer luego del evento electoral, si el saldo del escenario que podemos anticipar por los hechos que se presentan ya a 70 días de las elecciones se convierten en realidad. Para que los que nos ven tengan una idea, el registro electoral, o sea, que es el padrón, también se le llama electoral, que es vamos a decir, los electores inscritos, si fuéramos a ver el registro de electores hábiles para poder votar en las próximas elecciones, cierra el 21 de septiembre. O sea, estamos hablando de menos de 30 días. Menos de un mes, y uno no ve en el horizonte cercano, claro, a menos que haya una intervención de actores sociales que tienen una capacidad de movilización y de convocatoria a esa población, a la población juvenil, que hasta ahora no lo han hecho, pero eso no quiere decir que no lo vayan a hacer. Pienso en los llamados influencers, pienso en artistas, pienso en figuras que apelan directamente a esa generación, que puedan estar convirtiéndose en gestores de cambio, que hagan a nivel del proceso electoral lo que hicieron en el 2019 para el verano del 19, que culmina en la remoción del gobernador Ricardo Rosselló y su renuncia. O sea, un esfuerzo de movilización social, esta vez a través del cauce electoral, que ya no lo provocarían los partidos, ya no lo provocarían los actores políticos, sino actores sociales que deciden insertarse en el proceso político. A mí me llama la atención porque la Comisión Estatal de Elecciones, de cara a otros eventos electorales, había fomentado la inscripción de jóvenes utilizando
artistas que Claro. apelan a esa generación. Claro. Recuerdo Daddy Yankee, recuerdo Don Omar, recuerdo incluso cómo se sacó provecho de una visita que hizo Benito, Bad Bunny, a la Comisión Estatal de Elecciones y sacó la tarjeta. Sacó su tarjeta. Y eso pues sirvió de estímulo para que muchos jóvenes se inscribieran para poder votar, pero yo no he visto, más allá de un anuncio muy esporádico, que de hecho te lo comentaba en nuestro programa de radio Cátedra 580, que lo escuché, pero no lo he vuelto a escuchar. No, es que No es parte de una campaña masiva, pero lo escuché una vez y no lo he vuelto a escuchar. es que la comisión ha sido muy tímida en ese esfuerzo y uno tiene que pensar que hay una desidia por diseño. O sea, a las fuerzas que controlan la Comisión Estatal de Elecciones, y recordemos que en la Comisión Estatal de Elecciones hay distintos niveles de participación de las fuerzas políticas presentes en el escenario electoral. O sea, no hay duda de que los principales partidos, PNP y Partido Popular, controlan la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones. No ya en la toma de decisiones, porque ahí tienen igualdad los partidos políticos, pero a nivel de los estamentos administrativos de la Comisión. Y en ese sentido, pues, obviamente, ha habido cero o poco interés de la Comisión para inscribir nuevos electores. Por otro lado, la fragilidad organizativa de las fuerzas que tienen el interés de que esos jóvenes se inscriban, pues no compara jamás con la fuerza organizativa que tienen los partidos hegemónicos hasta ayer en el proceso electoral puertorriqueño. Por eso es que uno tendría que pensar de que actores sociales que pueden incidir en el comportamiento de esa generación, pues puedan entrar y puedan convertirse en bujías de cambio a través de un esfuerzo para que esos electores se inscriban. Por eso te decía, esa es una de las variables que vamos a ver cómo se resuelve de aquí a noviembre. Esa la vamos a ver mucho más rápido. Ya a finales de septiembre vamos a tener una idea de cuántos electores hay. Y si en efecto hay más, menos electores, cuánta gente se inscribe, cuántos son nuevos electores. Recordemos que el registro electoral tiene una anomalía, que es que no está limpio. No, esa es una de las tareas que tiene inconclusa la comisión. Reseñada la prensa, en estos días vuelve a reseñar, porque esto es esto es un tema recurrente. Que no se han depurado las listas en cuanto a electores que han fallecido en los últimos años. Ahí habrá que ver ese elemento y ya entonces ahí entraremos en una etapa. Hay un elemento que no hemos mencionado y que se ha convertido en un barómetro, en una variable a observar en los procesos electorales. Eso comenzó en los Estados Unidos, lo hemos traído a nuestra mesa de análisis político, y es la capacidad de recaudación que tengan los partidos políticos en las próximas semanas, porque obviamente eso dará una idea de la fuerza política que tienen y con la que llegan al evento electoral. Hasta ahora, la candidata a la gobernación por el PNP, Jennifer González, pues ha demostrado una fuerza en cuanto a recaudación, una capacidad de recaudación de fondos. Y fíjate que ella se acogió al sistema del pareo y con esto casi ya seguro está por alcanzar ya los 5 millones, lo que representa para ella 10 millones de dólares, porque ella se acoge, al ella acogerse al sistema de pareo, ella recoge 5 y el Estado le va a dar 5. Hasta 5. Hasta o sea, que va a tener la campaña de ella. Esto independientemente de lo que... De los comités de acción política, los super PACs y todo eso. Va a tener 10 millones de dólares. El candidato del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, se acogió al mismo sistema, pero apenas ha podido recaudar algunos miles de dólares, ¿no? Por lo menos las cifras varían. No ha llegado, por lo menos, vamos a estipular que... No ha llegado a $100,000. No ha llegado a $100,000 o está en ese... O está en ese marco. El candidato de la alianza, PIB Victoria Ciudadana, Juan Dalmau, pues, y el candidato del Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, se acogen a un sistema distinto que es el de 4-1. O sea, tú recoges $1, ellos te dan hasta 4. Exacto. Y eso le puede sumar entre lo que ellos recojan y lo que el Estado le multiplica, pueden tener en su fondo hasta $1,250,000. Hasta $1,250,000. Que es una cantidad
para un evento electoral que cuando estamos grabando son algunos 68, 69 días, pues una cantidad de dinero, podríamos decir, bueno, buena. Por lo menos en el caso del Partido Independentista sería la mayor cantidad de dinero que tiene disponible Claro. Para una campaña en su historia. Pero entonces te planteo lo siguiente, se han utilizado, en cuanto por ejemplo el Partido Popular ha utilizado como excusa, ¿no? De que pues que ellos no están pidiendo dinero a los contratistas y demás, vergüenza contra dinero, trajeron ese discurso que viene de los años 40 y también han otros argumentado que no tienen la cantidad de dinero de Jennifer González, de que Jennifer González con 2 millones pudo ganarle al gobernador Pedro Pierluisi, que contaba con 5 millones para las primarias. La pregunta que te quiero hacer, ¿tú crees que es un factor determinante, decisivo, el contar con el mayor presupuesto o grandes cantidades de dinero para poder lograr una victoria de cara a unas elecciones que están a 60 y pico de días? 2 millones es más que $100,000 en cualquier ecuación matemática. Claro. Así que comparar eso... Y que no es poca cosa para un evento primarista. Para un evento primarista, o sea, comparar eso, pues me parece que es forzar una comparación. Yo creo que obviamente, o sea, la capacidad de recolección de fondos del candidato en esta semana se va a traducir en una mayor presencia mediática en las últimas semanas de la campaña electoral, que los que hemos estudiado estos fenómenos sabemos que hay una franja de electores considerable en Puerto Rico que toma su decisión sobre qué va a hacer de cara a la elección general en las últimas semanas. Por eso no es casualidad, por ejemplo, que aparentemente los debates de los candidatos a la gobernación serán en el mes de octubre. O sea, es el momento donde un sector del país que decide elecciones, no el elector que llueve, truene o ventee, va a votar. Gente que está decidida ya desde el 2 de enero. Desde el 2 de enero, no, las bases políticas de las colectividades ya saben lo que van a hacer. Ahora, hay una franja electoral cada vez más creciente en el electorado puertorriqueño que, separada de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, se comporta frente al proceso electoral de una manera, llamémosla, independiente. Ese electorado, que hay números que lo apuntan al 20, al 25%, que podemos identificar porque es el electorado que vota por candidatura o que vota de manera mixta, tiende a decidir en los últimos días de la campaña electoral. A mayor presencia mediática, mayor capacidad de llevar el mensaje en los últimos días, más allá de los medios no pagos, pues obviamente hay una mayor capacidad de competir. Por eso la importancia de recoger ese dinero ahora, porque los medios no suelen vender, o sea, venden los tiempos con mucha anticipación. O sea, si tú no tienes capacidad hoy o el mes de septiembre de comprar espacio en los medios, va a ser bien difícil que lo puedas hacer en octubre. Por eso es que es una situación bastante comprometida en el caso del Partido Popular, porque parte de una posición de desventaja con otro elemento, y es el elemento de las redes sociales. Todavía no sabemos, y eso es un debate que no está resuelto, podríamos comenzar a resolverlo a partir de la elección de noviembre. Si en Puerto Rico las personas, en este caso los electores, que se nutren de información para su toma de decisiones comerciales, personales, en este caso políticas, de las redes sociales vis a vis los medios tradicionales, son igual o son más. ¿Y qué franja de la población va a tener una mayor influencia en este proceso electoral dependiendo de dónde nutre su información para tomar decisiones? ¿Por qué? Porque si en el caso de esta elección la franja del electorado que se nutre de las redes sociales vis a vis los medios pagos tiene una mayor importancia, tiene un mayor peso electoral, pues los movimientos o partidos que quizá no tengan capacidad de presencia mediática tradicional, pero sí tengan capacidad de presencia mediática digital, pues podrían tener una ventaja competitiva en ambos escenarios. Y por eso a veces uno escucha los juicios sobre los análisis que se hacen, y yo creo que aquí hay que separar el grano de la paja. El caso del Partido Popular Democrático en esta elección en particular
no es producto de la imaginación de los analistas políticos, es que tenemos unas variables que apuntan a una situación bastante comprometida, porque mira este ejemplo, el Partido Popular tendría, por no tener una presencia digital, como tienen por ejemplo la campaña de Juan Dalmau, el Movimiento Victoria Ciudadana y aún Proyecto Dignidad, tendría que competir en un escenario que no le es familiar. Pero la fuerza política, el electorado que se ve más inclinado a votar por el Partido Popular, se nutre de los medios tradicionales. Si tú no tienes capacidad para estar en los medios tradicionales, pues, o sea, es un juego de suma cero para el Partido Popular y es una situación electoralmente muy vulnerable y que habrá que ver cómo la campaña de Jesús Manuel Ortiz y el Partido Popular institucionalmente sortea esa anomalía de este ciclo electoral. Ya para finalizar, haremos otros programas ya más cerca de las elecciones. En este periodo de tiempo, ¿qué acciones, estrategias, planes debe de seguir un partido, un candidato a la gobernación que tenga posibilidad de ganar? ¿Qué tiene que hacer para capturar la imaginación de esa población, de esos electores que pueden ser el factor determinante para lograr una victoria el 5 de noviembre y que todavía no se ha decidido porque no siente tal vez ningún amarre o inclinación hacia alguno de los partidos, que no está decidido? Ese elector, ¿qué tú le dirías? Yo no sé si al elector o a quienes le toca convencer al elector, pero desde la ciencia política hay literatura de sobra que dice, número uno, los electores cada vez más se mueven por instinto, no por razonamiento. Y en el instinto predominan dos fuerzas, el miedo o la esperanza. Ambas fuerzas tienen su detonante en la contestación instintiva a una pregunta. ¿El efecto de mi acto electoral va a mejorar o va a perjudicar mi vida? ¿Cómo la mejora? ¿Cómo la perjudica? En la medida que usted logra contestarle no a la razón del elector, al instinto del elector, esas interrogantes, usted tiene mayores oportunidades de alcanzar el triunfo. Bueno, muchas gracias, Néstor, por ese análisis. Siempre un placer. 60 y pico, vamos a decir, días del evento electoral. A todos aquellos de ustedes que les interese el tema de la ciencia política, del análisis político y sienta vocación, quiera conocerlo más o tal vez como parte de su formación quiere también complementarla con conocimientos en esta área del saber, tiene el bachillerato en ciencias políticas que ofrece la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el recinto metropolitano y también en el recinto de San Germán. En adición a eso, tiene la oportunidad, como les decía, de si usted está estudiando un bachillerato en otra disciplina, pero quiere tener conocimiento también en la política, puede hacer una concentración menor, que son 6 cursos nada más, 18 créditos en el área de la ciencia política, relaciones internacionales, gerencia gubernamental y asuntos legales. Y si ya usted quiere pasar de lo que es la teoría a la práctica, pues también tenemos la maestría en Gobierno y Política Pública, una maestría que corre por trimestre, 36 créditos, y un proyecto de investigación que lo ayudará a usted, lo formará como administrador público, analista de políticas públicas, asesor, entre otras posibilidades. Les habló el doctor José Efraín Hernández Acevedo, catedrático asociado del Programa de Ciencias Sociales y director del Departamento de Ciencias Sociales. Estuve en compañía del doctor Néstor Duprey, catedrático asociado del Programa de Política y de la Maestría en Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias.